y vamos a tocar el tema el día de hoy sobre lo que viene siendo la conservación preventiva. Un tema bastante importante, muy necesario dentro de lo que es el ámbito de museos y de colecciones, control de colecciones, cuidado de las obras, galerías, bueno, una generalidad un poco más amplia incluso que el propio museo, pero bueno, es un poco el tema de que estamos manejando. Este proceso o esta acción de la conservación preventiva, la platicamos brevemente en una de las primeras sesiones cuando vimos un poco lo que son los conceptos y decíamos que la prevención o conservación preventiva, tanto la misma actividad, pues básicamente consiste en llevar a cabo, realizar una serie de acciones que protejan a los objetos y eviten que estos sufran algún tipo de deterioro, daño, alteración, cambio, que no les pase nada, pues. Viene siendo, ese es el proceso de conservación preventiva. Ya la conservación dijimos que ya es cuando el objeto ya sufrió algún deterioro, ya le pasó algo, bueno, pues vamos a estabilizarlo, vamos a ver que ya no siga continuando afectándose, y ya la restauración, pues viene siendo el proceso para embellecerlo, para que se vea bonito, que se vea muy bien, pero previamente tiene que haber sido estabilizado. Independiente de que hagamos o no sea necesaria la conservación-restauración, la conservación preventiva es una actividad un tanto forzosa, un tanto obligada, o debería de serlo, porque no siempre desafortunadamente lo es. Es una acción que todo conservador profesional dedicado a estas cosas debe conocer muy bien, debe saber aplicar y debe preocuparse por llevar a cabo estas acciones en el centro de trabajo donde se encuentre, sobre todo cuando se encuentra a nivel de cuidado de colecciones museísticas y todo bodegas, almacenes, todo este tipo de cuestiones, es extremadamente vital. Las acciones que se toman como conservación preventiva ni siquiera afectan directamente al objeto. Estas acciones van enfocadas en controlar el medio, el ambiente que rodea a los objetos para evitar que estos causen algún tipo de afectación directamente a la obra. En la conservación preventiva, la obra ni la tocamos, necesitamos conocerla, por supuesto, ahorita lo vamos a ver, pero no tenemos intervención directa sobre el objeto, sino con todo lo que le rodea. Y de esa manera podemos prevenir, como el nombre mismo lo dice, que el objeto se vaya afectando con el paso del tiempo. Es una de las acciones más importantes y por supuesto y desafortunadamente también de las más complicadas. Es extremadamente difícil la aplicación de técnicas de conservación preventiva. Una vez que terminemos todo este capítulo, ustedes mismos se van a dar cuenta de que no resulta nada sencillo llevar a cabo estas acciones y su aplicación, su mejor aplicación y sobre todo el trabajo cuidadoso y detallado por parte de los profesionales es vital para la protección y seguridad de los objetos y su permanencia, digamos, durante mayor cantidad de tiempo para que estén disponibles para todos nosotros. Bueno, un poco por ahí. Vamos entonces a comenzar. Déjenme ver, déjenme comparto acá. Aquí. Parece que ya sí. Ahí está ya, muy bien. Entonces, pues vamos a ir dando inicio. Esto es, entonces, conservación preventiva. Primero que nada, para entender y poder aplicar la conservación preventiva, es muy necesario conocer perfectamente los materiales que están bajo nuestro cuidado. ¿Qué materiales, de qué están hechos, de qué están conformados, de qué... incluso aquí, bueno, aplica mucho la cuestión química y biológica, física un poco, para el estudio de los materiales. Antes que nada, viene siendo eso, entender los materiales. Para ello, tenemos una relativa sencilla clasificación de estos materiales que los va a subdividir en dos grandes grupos. Esta división se basa en las características y el comportamiento que tienen los materiales. Básicamente es eso. Y los vamos a subdividir entonces en dos grandes grupos. Uno de estos grupos vienen siendo los materiales inorgánicos. Estos materiales inorgánicos, que son todos aquellos materiales que están basados, que fueron elaborados con materiales obtenidos de la materia, así se le llama, materia no viva, básicamente de minerales. Los minerales son la base fundamental de todos los materiales
de origen inorgánico. Piedras, vidrio, por supuesto metales, bueno, son como los principales, de ahí podemos tener algunas derivaciones si ustedes gustan, pero básicamente, ¿sí? Un objeto, una escultura en piedra, una cerámica, una porcelana, no sé, una copa de vidrio, una espada de metal. Todos estos materiales vienen siendo, por supuesto, inorgánicos. La pintura mural también podríamos incluirla dentro de esta área, al igual que las cuestiones arquitectónicas, vamos a manejarlo, ¿no? Los cementantes, todos estos materiales, pues también son de origen inorgánico y estarían incluidos dentro de este gran grupo. Aquí. Básicamente, estos materiales de origen inorgánico están fundamentados, están basados en los minerales. Los minerales, pues son los elementos, ahí se me fue la combinación, la unión de los diferentes elementos químicos que conocemos, recordemos la tabla periódica, todos esos elementos se conjuntan entre ellos y nos van produciendo una serie de materiales, minerales les conocemos, que cada uno de ellos tiene un comportamiento verdaderamente amplio. Hay una enorme cantidad de productos minerales disponibles o existentes. De estos minerales, nosotros vamos a obtener una enorme variabilidad de productos dependiendo, por un lado, la forma natural en que los minerales se comporten y vayan produciendo algo como es la piedra, la arena y materiales de este tipo, y por otro lado, la manera en que nosotros manipulemos esos minerales y los transformemos, por ejemplo, en vidrio, por ejemplo, en metales, ¿sí? Este viene siendo el elemento básico. Finalmente, todo eso, todos estos elementos tienen como base los minerales. Y estos productos minerales pues son simplemente elementos químicos inorgánicos con ciertas características muy particulares, muy específicas y que son muy diferentes al otro gran grupo. El otro grupo son los materiales de origen orgánico. Son los materiales, aquellas obras, objetos que estén elaborados con materia prima obtenida directamente de organismos vivos, animales y plantas. Básicamente, bueno, no hay otros además, y con los cuales se producen una serie de objetos. Este grupo de los materiales orgánicos, sí hacemos una subdivisión interna, separándolos en lo que viene siendo los materiales orgánicos que se derivan de las plantas, que denominamos celulósicos, y los que se derivan de los animales, que denominamos proteicos. ¿Por qué? Porque básicamente, desde lo que están compuestos, las plantas, todas las plantas, el elemento básico principal más importante que lo compone y que le da origen a toda la planta completita y por supuesto al material que nosotros fabriquemos utilizando esa planta es la celulosa. La celulosa, que no nos vamos a meter ahorita en cuestiones químicas ni nada por el estilo, pero básicamente pues es un poco esto que tenemos aquí. Es un polímero natural, el cual está integrado por una serie de monómeros de glucosas que se van uniendo entre sí y van formando grandes cadenas y conforman este elemento muy importante en la naturaleza, que es la celulosa y que conforme va engrosando, va creciendo y se va convirtiendo y juntando entre sí mismo, va dando origen pues a la planta. Y de la planta pues, nosotros extraemos la madera, extraemos hojas, extraemos colorantes, extraemos pegamentos, extraemos cortezas, bueno, infinita cantidad de cosas. Se me fue de la celulosa, vamos a derivar y obtener materiales sumamente útiles para nosotros, como es el papel, como son los textiles, como son la madera, por supuesto, principalmente. Y por el otro lado, los materiales proteicos, todos los que se derivan de los animales, toda aquella materia orgánica que hayamos obtenido directamente de un animal y del cual el elemento básico, el elemento principal que va a generar pues, todos los componentes del organismo vivo, del animal mismo, es la proteína. Las proteínas, que igualmente son polímeros también naturales, pero muy diferentes, aquí podemos un poquito ver en las formulaciones, muy diferentes a la celulosa y con un comportamiento bastante diferente, extremadamente más complejo. La celulosa es como una cosita muy sencillita, mientras que las proteínas son extremadamente complejas, muy elaboradas, requeríamos mucho tiempo para ponernos a explicar muy ampliamente lo que es la proteína y cómo funciona y cómo se subdivide, y bueno, todo esto, pero bueno, como un elemento básico no funciona muy bien. Polímero de proteína básicamente está formado en base a, igualmente, igual que la celulosa, a monómeros
pequeños monómeros, que vienen siendo estos que están aquí un poco señalados, que se conocen, más bien este de acá, que son aminoácidos que se juntan entre ellos y conforme se van juntando, dependiendo el tamaño, la forma en que se junten y, en el caso de las proteínas, los elementos químicos con los cuales además se líen, pues van a generarnos una enorme, gigantesca variedad de proteínas verdaderamente casi increíble, y que son estas proteínas son las encargadas de producir absolutamente todo, todas las partes que componen a un animal. Estas mismas proteínas con diferentes variabilidades van a producir desde la sangre, van a producir desde la piel, van a producir el cabello, van a producir las uñas, van a producir absolutamente todo, incluyendo muchas de las funciones orgánicas del organismo para mantenerse vivo. En fin, es un elemento sumamente complejo, pero que viene siendo igualmente la base de. La importancia de que estos elementos, tanto los minerales como la celulosa, como las proteínas, sean la base de los materiales, para nosotros, conservadores, restauradores, es extremadamente importante entenderlo y conocerlo muy bien, porque representan, por un lado, el comportamiento que va a tener el material que nosotros cuidemos. Si es un textil, se va a comportar muy diferente, así es no sé, un objeto metálico, por supuesto son muy diferentes, pero igualmente si fuera un textil y el otro fuera una piel, también el comportamiento es muy diferente, unos de celulosa y otros de proteína, aun y cuando sean orgánicos, sus comportamientos, sus resistencias, su actividad, digamos, o durabilidad con respecto al medio que le rodea, pues también varía ampliamente, sus resistencias son muy diferentes. Y eso hace que sea para nosotros muy importante el estudiarlo ampliamente, profundamente, meternos mucho en esa sección para entender muy bien el material y sus comportamientos. Bueno, esto viene siendo la subdivisión, digamos, de estos materiales. Otro punto muy importante dentro de la conservación preventiva para nosotros poderla aplicar, poderla entender y poder llevar a cabo pues, técnicas precisamente de cuidado, va a ser conocer los agentes de deterioro. Ya conocemos el material, ya sabemos que es orgánico, que es inorgánico, si es animal, si es vegetal, si es mineral, etcétera. Todo eso más o menos lo conocemos. Si estudiamos profundamente esta temática, bueno, tendremos que aprender mucho más y ver, aún dentro de los inorgánicos, un metal se comporta muy diferente a una piedra, un vidrio es muy diferente, una cerámica también, la manipulación que da el hombre respecto al metal para convertirlo de mineral a metal, le da una serie de variabilidades únicas, muy diferentes a la de una piedra que de forma natural es piedra y por lo tanto será mucho más resistente, etcétera. Todas esas cuestiones, pues hay que estudiarlas ampliamente para tener la posibilidad de resolver muchas situaciones, finalmente. Bueno, pero por otro lado también el entender cómo los llamamos agentes de alteración o agentes de deterioro, es decir, el medio ambiente, se involucra o se relaciona con estos diferentes materiales, estas características y elementos básicos de los materiales que nosotros manejamos, y de qué forma estos le pueden afectar, lo transforman o, como dice la palabra generalmente, lo deterioran. Nosotros tenemos que entender tanto al material como las causas de afectación, finalmente los agentes de deterioro, que aquí brevemente los traemos. Bueno, estos agentes de deterioro básicamente pues son lo que vienen siendo elementos físicos, elementos químicos, biológicos y nosotros mismos, la mano del hombre y los socioculturales. Un poco así es como manejamos esta subdivisión. Dentro de todos estos, aquí nosotros tenemos este como cuadro explicativo en el cual cada uno de ellos tiene sus propias subdivisiones, los agentes físicos, químicos, biológicos principalmente, se van a subdividir de acuerdo a los principales agentes también externos que llegan a afectar a los diferentes materiales. Los más importantes para nosotros de todo esto son estos verdes que tenemos aquí arriba, los agentes físicos, que además vienen siendo agentes primarios. Una subdivisión que manejamos es si son primarios o son secundarios. Básicamente esto consiste en que si son primarios, significará que esos elementos directamente pueden afectar al objeto. Si son secundarios, significa que van a requerir
que existan los primarios para causar algún tipo de afectación. Esto nos lleva a la idea de, si yo logro controlar mis agentes primarios, me despreocupo por completo de los agentes secundarios. No pasa nada porque si no están los primeros, pues menos estarán los segundos, ¿sí? Básicamente, pues esa es la idea. Desafortunadamente, los agentes primarios y los más importantes para nosotros, que vienen siendo los elementos físicos, son humedad, temperatura, la combinación de ambas, humedad, temperatura, la luz y el viento. Esos son los factores primarios, agentes de alteración, que van a incidir directamente sobre los diferentes materiales, tanto inorgánicos como orgánicos, comenzando a, si no a causar un deterioro, porque el deterioro, ahorita lo platicamos, está presente en el material inevitablemente, sí a acelerar ese proceso de deterioro. Vamos a hacer ahí una pequeña aclaración. Los materiales, los objetos en general, no es tanto que sufran un efecto de deterioro realmente, no se destruyen. Si recordamos las leyes de la física, la misma leyes lo dicen, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué ocurre con nuestros materiales, con nuestros objetos? No es tanto que se estén destruyendo. Solemos utilizar un poco el término porque, bueno, vemos, no sé, una cerámica que comienza a desmoronarse, vemos un elemento de papel a lo mejor que nada más lo tocas tantito y, bueno, se rompe todo. Pues es un efecto que dentro de nuestra cabeza significa que no el material, sino la obra se destruyó. Ahí es muy correcto. Si lo pensamos desde el punto de vista de la materia, del material que está integrando a la obra, pues no es una destrucción realmente, sino una transformación, una alteración. Ahí viene un término bastante importante, porque, y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que tener muy claro que todos, absolutamente todos los materiales que existen para nosotros, tienden a un proceso de transformación, no de destrucción, no de deterioro, sino de transformación. Es inevitable que un elemento de piedra se transforme. El paso del tiempo lo provoca, inevitablemente. Una cerámica, un objeto metálico también, por supuesto, un vidrio, y ahora si nos vamos a los orgánicos, pues peor aún, si pensamos en un objeto de tela, imagínense ustedes, no dudo que por ahí alguien tenga así como que dijo, ay, este vestido, este saco, esta ropa en general, que me encanta, la voy a tener ahí bien guardadita para que no se me maltrate y la guardo durante mucho tiempo porque algún día a lo mejor me va a gustar o la quiero heredar a mis hijos, yo qué sé, cosas por el estilo, pasa mucho el tiempo y de repente cuando uno saca la ropa pues resulta que ya está completamente destruida, la toca uno y comienza a desmoronarse y demás. Y a pesar de que hubiera estado medianamente bien conservada, bien guardada, bien cuidada, el proceso natural de los materiales es ese. Inevitablemente los elementos, todos los materiales tienden a un proceso de transformación. Los materiales inorgánicos tienden a ser más resistentes porque sus características los hacen más estables. Al ser minerales, los minerales son los elementos más estables de la naturaleza y los elementos inorgánicos tienden a ser estables, más o menos estables, a menos que los hayamos nosotros transformado. Pero en general, pues duran mucho. Un elemento de piedra, pues dura muchísimo, no eternamente, porque todo lo que le rodea tiende a causarle afectación, pero marque bien, duran. Si pensamos en un material orgánico, pues si lo razonamos claramente, ¿qué es un material orgánico? Pues un pedazo de animal o planta muerta, que tiende evidentemente a un proceso de transformación, a un proceso de descomposición. Y en ese sentido, pues es inevitable. No podemos evitar que una materia orgánica se descomponga. Es incontrolable. Podemos, eso sí, retrasar el proceso. Eso es lo que hacen los conservadores restauradores, aplicar tratamientos para darle mayor durabilidad, mayor tiempo de vida e ir ralentizando esa acción natural del material por descomponerse, por transformarse. Ahora bien, si el material está expuesto a agentes de alteración, como les llamamos, a humedad, temperatura y todas estas cuestiones, bueno, ese proceso natural que tienen de transformarse, pues se acelera, se amplifica. En lugar de que un objeto tardara a lo mejor 50 años en condiciones cuidadas de vida, a lo mejor estando expuesto a condiciones inapropiadas, pues a lo mejor te dura 10 años, ¿sí? Porque el mismo proceso natural acelera con estas condiciones y rápidamente se empieza a destruir. Bueno, ese sería un poco el motivo acá. Bueno, la parte importante aquí entonces es el control.
el control de los agentes físicos primordialmente. Tenemos también los contaminantes, que si tenemos control de estos, la verdad es que también lo podemos someter. Y por supuesto la presencia del hombre, ese ya viene siendo otro factor. Ahí es cuestiones de cuidado, educación, para evitar daños directamente hacia la obra por parte de la gente, una cosa por el estilo. Pero los más relevantes, los más importantes y sobre todo en cuestión museística son los agentes físicos, la humedad, temperatura, luz, el viento y la relación de todos ellos finalmente. Es decir, el medio ambiente que rodea al objeto. Si nosotros pensamos y razonamos en objetos que están expuestos en el interior de un museo con presupuesto, en un museo que tiene ciertas condiciones, bueno, la conservación preventiva resulta relativamente sencilla. Tenemos los medios para generar un clima finalmente más o menos estable, agradable para los objetos, un control. Pero si traspasamos toda esta idea directamente a objetos importantes, relevantes, patrimonio, que no están en el interior de un museo, sino que están en el exterior. Recordemos un poco lo que sería un neomuseo o recordemos un ecomuseo, donde están completamente afuera, una zona arqueológica, por ejemplo. ¿Cómo controlamos el medio ambiente? ¿Cómo evitamos la humedad? ¿Cómo evitamos la luz? ¿Cómo evitamos todas estas cuestiones? Sí, dentro de un espacio cerrado relativamente se puede, y aún así es complicado, pero en un ambiente exterior, pues la cosa se pone extremadamente compleja, muy, muy, muy difícil, y entonces las acciones de conservación preventiva pues tendrán que ser mucho más pensadas, razonadas, entendidas y profundizadas por un verdadero profesional que sepa muy bien del tema para ver qué acciones se pueden ir tomando para proteger al objeto. Bueno, vamos ahora sí a lo que corresponde. Okay, bueno, entonces, la acción primaria dentro de la conservación preventiva, pues es el control climático. Ese es el primordial. Si nosotros logramos controlar el clima que rodea a nuestros objetos, y recordemos, sin necesidad ni siquiera tener el objeto ahí presente, sabemos qué tipo de objetos, y nos dicen, bueno, si esta sala, en la exposición de esta sala, vamos a tener integrados documentos gráficos, papel, vamos a tener ahí unos, que será unos pergaminos, vamos a tener puestas algunas pinturas, unas esculturas de madera, y decimos, híjole, bueno, todo aquí, o prácticamente todo es orgánico. Los materiales orgánicos son extremadamente más sensibles que los orgánicos que los inorgánicos. Eso indudablemente. Un material inorgánico, una piedra, un metal, un vidrio, una cerámica, también se afectan, pero tiene mucho mayores posibilidades, márgenes mucho más grandes de resistencia. Mientras que los materiales orgánicos, rápidamente, en poco tiempo, si no tenemos un control, pueden comenzar a afectarse. Entonces hay que ser mucho más detallados, mucho más cuidadosos. Y entonces nosotros nos informan eso, conocemos la obra, nos dicen, sí, toda esta obra que es material orgánico va a ir expuesta aquí, allá tenemos la cerámica y tenemos algún material, bueno, tenemos una mezcla, hay que ir ajustando nosotros y determinando en un trabajo colaborativo junto con los museógrafos para ellos van haciendo ciertas acciones y nosotros vamos determinando acciones también y decirles, oye, pero ¿sabes qué? Hay que bajarle a la luz, hay que poner aparatos, hay que controlar el clima, hay que controlar, porque todo el material que tienes aquí en una exposición de 6 meses temporal, si no hacemos esto, dentro de 6 meses ya no va a haber colección, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hay que tomar las medidas. Estas medidas de control climático inician primeramente, por supuesto dijimos, en conocer la obra y conociendo la obra, determinar un poco los parámetros. No hay parámetros muy estrictos o precisos en este sentido. Si ustedes buscan en bibliografía, actualmente en páginas de internet y cosas por el estilo, los rangos llegan a variar. De repente un libro te puede decir un rango, el otro te puede decir otro rango, llega a haber variaciones, pero más o menos el promedio aproximado es, si nosotros tenemos en exposición materiales inorgánicos, vamos a procurar que exista, y ahorita vemos que significan estas cosas, una humedad relativa correspondiente del 30 al 40% de humedad. Y vamos a procurar que exista una temperatura que vaya de 18 a máximo unos 24 grados, por ahí. Si nosotros manejamos materiales orgánicos, entonces vamos a procurar que nuestra humedad es un poquito, no demasiado, pero un poquito más elevada, porque estos materiales tienden a ser más o requerir un poco más la humedad para no resecarse y causar alguna afectación. Entonces lo elevamos de 40 a 50.
más o menos de humedad relativa. La otra opción es otro punto, más bien es la temperatura. Esta la vamos a manejar de 14 a 20. Vamos a tratar de que nuestra temperatura sea un poco inferior y la humedad un poquito superior que los materiales inorgánicos, hasta donde no sea posible. Pero estos son una serie de parámetros que más o menos se manejan, que más o menos te indican por dónde debería de andar tus colecciones para estar cuidadas. Pero un punto mucho más valioso, muchísimo más importante dentro de este proceso es el de entender muy bien la necesidad, la importancia de que la humedad y la temperatura que tú tengas presente en relación a tus objetos sea estable. Esa es la más importante. A lo mejor dices, bueno, estoy en un museo comunitario, no hay presupuestos, a lo mejor tengo materia orgánica, a lo mejor no tengo 20, tengo estos 24, estoy un poquito pasado de temperatura y a lo mejor la humedad, y dices, híjole, estoy a los 50, que es mi límite. Bueno, la situación es siempre complicada, pero si yo puedo asegurar que esa 50 y ese 24 que estoy manejando para mi material es estable y no hay variabilidades, tengo un buen grado de aseguramiento de que mi colección se permanezca en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque los materiales se acostumbran al clima que tienen. Entonces, mi obra puede acostumbrarse a esos 50, absorbe una determinada cantidad de humedad y se queda quietecita. No se mueve, no le pasa nada, no hay mayor afectación. En cuestión de temperatura, pues un poco lo mismo. Sin embargo, si mis temperaturas, supongamos, están dentro del rango de 40 a 50, ok, yo digo, bueno, está en el rango, pero de repente resulta que en las mañanas tengo un acumulado de 50 porque el museo estaba cerrado, tengo 50 de humedad. Y en el momento en que yo abro mis ventanas, puertas, todo para dar acceso al público, de pronto ¡pum!, se baja violentamente a 40 grados, a 40% de humedad relativa, es decir, el material se secó violentamente. Esa es una de las peores cosas que le puede pasar a cualquier material, el sufrir un cambio de humedad y o de temperatura en su cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Que los materiales en el lado de temperatura se dilatan, en el lado de la humedad, pues sufren un proceso de absorción y expansión. Es decir, la humedad del objeto va a mantener cierta humedad y de repente siente que bajó la humedad, por lo tanto libera humedad, se seca y pierde humedad violentamente. Al rato nosotros cerramos el museo y la obra nuevamente vuelve a subir con temperatura. Al ocurrir esto, el objeto con la humedad se expande y cuando pierde humedad se contrae. Ahora imagínense ustedes que diariamente un objeto de estas condiciones se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande, pues evidentemente en unas cuantas semanas pues el elemento se rompe, ¿sí? Se quiebra, comienza a fracturarse y comienza a sufrir una serie de afectaciones verdaderamente graves. Lo mismo ocurre con la temperatura, sea orgánico, sea inorgánico. Los inorgánicos resisten más, pero también les pasa esto. Y es por eso que lo más importante a veces puede llegar a ser no tanto el porcentaje, mientras no nos excedamos mucho, no tanto el porcentaje de humedad o de temperatura, sino mantener la estabilidad, asegurar que el clima sea estable. Si logramos que sea estable, permanecerá muy bien. ¿Por qué las pinturas rupestres han aguantado miles de años ahí guardadas? Porque se encontraban o se encuentran, esperemos todavía, en condiciones de temperatura completa, de humedad y temperatura completamente estables y elevadas, por supuesto. Las cuevas pues suelen ser muy frías y tener humedades muy altas generalmente, y aún así han resistido muchísimo tiempo. Muchas en ocasiones se han afectado en el momento en que la gente han sido descubiertas, y entonces comienza el peregrinar de estudiosos, investigadores, y ya si las abren a público ni se diga nada, porque entonces empiezan los cambios de temperatura, empiezan los cambios de humedad y la obra comienza a destruirse, ¿sí? La estabilidad es vital, es primordial dentro del proceso de conservación preventiva, aún más que los porcentajes precisos que nos diga un libro o nos diga el otro. Muy bien. Bueno,
¿Cómo vamos a determinar esto? ¿Cómo vamos a saber nosotros si las humedades y las temperaturas se encuentran estables? Bueno, hay una gran variedad de dispositivos que nos pueden permitirlo. Termómetros, higrómetros se llaman particularmente. El termómetro mide la temperatura, el higrómetro pues mide la cantidad de humedad que se encuentra en el ambiente, y básicamente pues los hay de muchos tipos. Hay unos muy sencillitos que podemos conseguir en un mercado, en un centro comercial, pequeños aparatitos, pequeños dispositivos que no son muy exactos, pero algo nos orientarán y sobre todo nos permitirán ver si hay variabilidades o más o menos está estable la cosa. Algunos un poco más elevados son, por ejemplo, como este que tenemos aquí, que se conoce como termohigrómetro de cilindro, y que básicamente, como un relojito, nos va marcando durante 12 horas en este papel milimétrico, y por medio de estas sensores, nos va indicando un poco las variabilidades que se puedan presentar, y entonces tú puedes hacer un estudio y decir, ah, sí, cambió, bajó, subió, etcétera. Bueno, te permite determinar el clima finalmente que tienes dentro de tus salas de museo, por ejemplo. Actualmente ya mucho más moderno, esto es un poco manual, ya más moderno, existen estos aparatos que reciben el nombre de data loggers. Los data loggers pues son pequeños dispositivos electrónicos computacionales que registran, hay de diferentes funciones, data loggers para 1000 cosas, pero hay unos específicamente diseñados, creados para determinar lo que nos sirve a nosotros, humedad y temperatura. Por medio de sensores determina la cantidad de humedad, la cantidad de temperatura, y dentro del dispositivo electrónico lo va marcando y lo va registrando. Tú esto lo puedes ir checando o no, ya según el aparato qué tan sofisticado esté, lo conectas a una computadora y te descarga la información y puedes ir viendo el comportamiento climático de tu sala. ¿Sí? Esto te ayuda muchísimo porque te lo va a permitir ver. No es fácil que llegues a una sala y digas, ay, como que siento que está húmedo, entonces ha de estar húmedo. No, siento que está seco. No, necesitamos un aparato, un dispositivo que con cierta precisión nos indique estas variabilidades, estos cambios que se generan. Esa es una parte bastante importante. Déjenme pasarlo. Ok. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, ya tomamos la medida, ya determinamos que a lo mejor hay variabilidades, que no es la ideal, queremos perfeccionar el asunto, queremos un clima mucho más estable, mucho más centrado dentro de nuestros rangos, y entonces pues vamos a procurar, vamos a cuidar nuestro espacio, promoviendo que las humedades, las temperaturas y todo eso se estabilicen y además permanezcan dentro de los rangos recomendados o preferibles dependiendo de la colección que estemos nosotros mostrando. Para ello, vamos a hacer procesos finalmente de forma genérica, le llamaríamos climatización. El uso de una serie de técnicas y de aparatos que nos van a facilitar o nos van a permitir esta acción. Una de las opciones relativamente más sencillas dentro de la climatización, sobre todo cuando no tenemos muchos recursos, no tenemos cuestión de finanzas muy buena, a lo mejor en un pequeño museíto, una cosa por el estilo, es el uso de la misma arquitectura para tratar de solucionar un poco el asunto y el problema. Para eso se recomiendan principalmente el procurar estabilizar el clima interior de un lugar y volverlo independiente del clima exterior. Independientemente de que afuera estemos en Baja California y haga 45, 48 grados de temperatura, una cosa verdaderamente brutal, que en el interior de la sala sigamos a 20 y tantos grados. ¿Cómo logramos eso? Pues produciendo un efecto dentro de la arquitectura que se conoce como colchones de aire. Esos colchones de aire básicamente funcionan colocando un efecto como de doble muro. Ese doble muro con una pequeña separación va a generar, así como vemos aquí, un espacio divisorio de aire que va a servir como una especie de filtro o amortiguador para las temperaturas, y entonces todo el calor que se genera aquí se queda atrapado y no traspasa el segundo muro, favoreciendo que nuestro espacio interior se mantenga estable, ¿sí? Muy importante mandarlo también a nuestro sistema de ventanas, al sistema de puertas, asegurar que el proceso de abrir o mantener cerrada una puerta no te genere cambios. Tú colocas a lo mejor una mampara o algo que bloquee el aire directo cuando se abre, cuando se cierra, cosas por el estilo, y entonces irlo solucionando de una manera arquitectónica. No es nada sencillo, requiere cierto estudio del lugar y las condiciones y bueno, una serie de cuestiones, pero bueno, viene siendo las técnicas que tiene un par de ventajas. Una, requiere una inversión, digamos, momentánea, pero
su durabilidad es muy buena. Tiene mucho tiempo de durabilidad. Tú pones un doble muro y eso te va a servir pues, casi eternamente mientras existe el museo. No tienes problemas realmente, por ejemplo, de mantenimiento, de muchos cuidados, nada por el estilo. Simplemente pues, un cuidado cotidiano normal. Esa es una gran ventaja. Otro es que resulta a la larga, a lo mejor al momento tienes que hacer una pequeña inversión, pero a la larga te resulta relativamente muy económico porque no requiere precisamente mantenimiento, no tienes que estar cambiando partes, piezas, nada absolutamente, y te va a funcionar para siempre. Esa es una muy buena posibilidad. Al igual que la de utilizar